Revisamos. La Asamblea Nacional de Cuba ha rechazado los intentos de Estados Unidos para derrocar al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. El pronunciamiento llega en vísperas de las marchas de opositores previstas para mediados de noviembre. La marcha por el cambio anunciada por los opositores cubanos para el día 15 de noviembre ha movido el tablero político en Cuba. Las autoridades han declarado la movilización como ilegal y aseguran que es un acto preparado por Estados Unidos para mantener la narrativa que pretende mostrar un amplio rechazo a la revolución. Este miércoles la Asamblea Nacional de la isla condenó lo que llamó la continuidad de la estrategia de guerra no convencional de Washington contra La Habana. La administración estadounidense organiza, instiga, facilita, financia, alienta y tolera agresiones o actividades terroristas contra Cuba desde su territorio. En tal sentido, se ejecutan provocaciones de personas y grupos sin escrúpulos, aupados y apoyados por algunos congresistas y otras autoridades de ese país, que se valen de estaciones de radio y televisión y redes sociales para convocar manifestaciones inconstitucionales, actos vandálicos, sabotajes y otras acciones criminales, incluyendo asesinatos, con el fin de derrocar al gobierno cubano por cualquier medio, incluso a través de llamados a la intervención militar directa de Estados Unidos de América en Cuba. Por su parte, el secretario ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Rogelio Polanco, aseguró que la marcha del 15 de noviembre fracasará en su objetivo, porque no es un movimiento auténtico. Presentó evidencias sobre vínculos de los organizadores de la marcha y Washington. Reveló además que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ha otorgado $6 millones a proyectos subversivos contra Cuba. Los medios creados para la campaña mediática contra Cuba, entre ellos ADN Digital, que recibió $2.031.260, y Cubanet, que recibió $788.003. Cuba reconoce las inconformidades que ha generado entre su población la situación económica. Asegura que en los últimos 2 años ha perdido más de $3.000 millones, pérdidas que se deben a la pandemia del coronavirus y al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos. También tiene su origen en cuestiones objetivas y esto está, por supuesto, como resultado directo de las medidas del bloqueo, el arreciamiento del bloqueo, que hemos dado los datos y hemos discutido bastante al respecto, y también los impactos de la COVID. Dentro y fuera de Cuba, personalidades como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador han sugerido a Washington que levante el embargo contra la isla si es que se preocupa por el pueblo cubano, como alega. Para el análisis, la investigadora, articulista, analista política, analista internacional María Fernanda Barreto nos acompaña desde Caracas, en Venezuela. María, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, gracias Juan Carlos. Un placer saludarte y estar aquí en Hispan TV. Gracias por acompañarnos, María. María, ¿se busca repetir el escenario de las protestas que se dieron en julio anterior en Cuba? Por supuesto, Juan Carlos, se busca repetir ese escenario por 2 razones. Uno, porque en principio no dio los frutos que ellos querían lograr con esa manifestación que convocaron en julio y que no fue tan multitudinaria como dicen, ni mucho menos tan exitosa, pero que las mafias mediáticas del mundo occidental se encargaron de replicar y de magnificar. Y por otro lado, porque parte de la guerra multidimensional tiene que ver precisamente con convocar una y otra vez a este tipo de acciones e ir profundizando en las acciones violentas dentro de estas manifestaciones. Precisamente Rogelio Polanco invocó en la intervención que ustedes colocaron ahí, que refirieron antes, el caso Venezuela. En Venezuela comenzamos a ver esas manifestaciones llamadas guarimbas, primero como unas salidas más o menos pacíficas a la calle, y con el tiempo comenzamos a ver dentro de esas manifestaciones personas quemadas vivas por los sectores de la oposición que se decían pacíficos. Los vimos lanzar objetos contundentes desde los balcones y asesinar digamos, personas que se manifestaban en defensa de la revolución bolivariana. Los vimos colocar guayas para degollar motorizados, en fin. Parte de esa guerra multidimensional es hacer estas convocatorias una y otra vez y hacerlas cada vez más violentas. Y ahora, María, ¿por qué arrecian estas convocatorias cuando
Por ejemplo, Cuba está incluso próxima a abrirse de manera progresiva al turismo, que es además una de las vías de escape ante la asfixia económica de Estados Unidos. Digo, todo ello después de haber permanecido cerrado el turismo por cierto tiempo durante la pandemia. Claro, precisamente por eso, porque tienen 6 décadas presionando económicamente a la revolución cubana y no han logrado doblegarla. Ellos pensaban que con esta crisis económica que ha generado la pandemia en el mundo, o que ha agudizado la pandemia en el mundo, pues les iba a ser más sencillo lograr el caldo de cultivo que necesitan para esta guerra multidimensional, pero no lo han logrado. Entonces quieren seguir profundizando la presión económica, y el hecho de que Cuba haya logrado vacunar a la mayoría de su población y con ello logra convocar a reabrir el turismo precisamente el 15 de noviembre, pues representa una gran derrota para los Estados Unidos, porque en el turismo ha tenido Cuba un ingreso extraordinario que le ha permitido, a pesar de todas las dificultades, solventar en alguna medida toda la crisis grande que genera 6 décadas de injusto bloqueo contra la revolución cubana, contra Cuba en general. Y es una postura, María, que además comparten otros diferentes analistas políticos y analistas internacionales. María, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Hasta la próxima. Revisamos titulares de la jornada.